Tengan muy buenas noches, damas y caballeros. Agradecerles por compartir este ratito con nosotros. Vamos a iniciar en breve para hacer la charla cortita. Les presento al señor Giancarlo Solórzano, que es contador de la Cámara y quien tuvo la bondad de prepararnos este material para la charla del día de hoy, justamente como estamos indicando, en el marco de lo que va a ser la presentación del este, impuesto de renta que vence el 15 de marzo. Entonces, damas y caballeros, los dejo con el licenciado Giancarlo. Muy buenas noches, muchas gracias Jason y a todos los presentes. Como bien lo indicaba Jason, bueno, mi nombre es Giancarlo Solórzano, yo soy contador de la Cámara de Comercio actualmente y pues la intención es poder brindar herramientas a todos los asociados de la Cámara y una comprensión tal vez de lo que son los impuestos a los que estamos sujetos, pues todos nosotros en las actividades, en las diferentes actividades económicas, pues que desarrollamos. Por eso fue que a esta charla se le nombró como ABC de impuestos en Costa Rica, ¿verdad? El paso a paso, o la comprensión básica de los impuestos a los que estamos sujetos. Agradecerles nuevamente a todos los que se encuentran conectados y a los que verán posteriormente esta charla. Que, como lo mencionaba, ¿verdad? El objetivo general es poder brindar unos conocimientos simples y aplicables de los impuestos a las diferentes actividades económicas pues, que desarrollamos en nuestro comercio y servicio en general. Hay categorías tributarias en Costa Rica, ¿verdad? Tenemos varias. Unas son los impuestos, que tenemos impuestos directos e indirectos. Los impuestos directos podemos clasificarlos o podemos dar un ejemplo como es el impuesto de renta o impuestos a las utilidades. Tenemos impuestos indirectos como el impuesto al valor agregado o IVA, anteriormente llamado impuesto de ventas. Tenemos tasas como son los timbres de los colegios profesionales, contribuciones especiales que designa el gobierno, tales como los peajes, y contribuciones parafiscales, como las Caja Costarricense del Seguro Social, algunos beneficios creados por ley, por ejemplo, bancos comerciales, ACONAPE, ¿verdad? Para desarrollar fondos de interés social, ¿verdad? Entonces, vamos a primero a comprender un poquito los conceptos básicos de impuestos. Y aquí ya abarcamos lo que son las categorías tributarias. Campo de aplicación de los tributos. Es importante entender que los tributos son creados por leyes, ¿verdad? Y de ahí tenemos fuentes del derecho tributario, que es lo que nos va a regular, ¿verdad? Todo el panorama, todo lo aplicable a los impuestos en Costa Rica. Tiene una fuente del derecho que en este caso son la Constitución, los tratados internacionales, las leyes, reglamentos y otras disposiciones que pueda emitir el gobierno. ¿Cómo se aplican estas fuentes del derecho? Pues en el orden que ustedes pueden ver en esta pirámide, ¿verdad? Donde va por relevancia o importancia. En este caso, lo primero, lo más aplicable, ¿verdad? El principio general, pues van a estar en la Constitución política, luego los tratados internacionales, de aquí las leyes y luego reglamentos y otras disposiciones como decretos ejecutivos y demás que se puedan generar. Sin embargo, estos no pueden ser contrarios a las leyes, a los tratados internacionales o a la Constitución. En esta pirámide jerárquica, podemos ver que el artículo 18 de la Constitución Política establece que los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a la patria, defenderla y contribuir a los gastos públicos. Es de aquí de donde se genera los impuestos, ¿verdad? Que todos conocemos y que todos estamos sujetos.
Entonces, podemos ver que desde la constitución política, todos los costarricenses y todas las personas que habiten dentro de Costa Rica, ¿verdad?, deben contribuir a lo que son los gastos públicos. De ahí la importancia de los impuestos, porque en teoría, ¿verdad?, los impuestos es un medio para distribución de riqueza, ¿verdad?, que procura también igualdad de acceso a derechos y otras cosas muy importantes como infraestructura pública y que desde la Constitución pues se establece. Características generales de los impuestos en Costa Rica. Los impuestos son cedulares. ¿Qué queremos decir que son cedulares? Que están ligados a una identificación de un individuo, ya sea una persona física o una persona jurídica. Entonces, esto quiere decir que el impuesto se va a declarar ante Hacienda por medio de esa identificación, ¿verdad? Ya sea una persona física o una persona jurídica. Obedece al principio de renta, es decir, que se graban factores de producción, en este caso los bienes y los servicios que se generen, graban la producción y son directos o indirectos. Los impuestos directos toman en cuenta el principio de capacidad económica. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta, impuestos a las utilidades. Estos impuestos usted los va a pagar de conformidad a la capacidad económica que usted tenga. Por otro lado, tenemos los impuestos indirectos, que estos no respetan el principio de capacidad económica, por ejemplo, el IVA, ¿verdad? Todas las personas, indiferentemente de su capacidad económica, pues van a pagar el mismo impuesto y la misma tasa. La obligación tributaria. Aquí un concepto clave para entender la parte de impuestos es el hecho generador, ¿verdad? Y la ley nos habla de sujeto activo, sujeto pasivo y hecho generador. El hecho generador quiere decir el momento en que se ejecuta una actividad de índole comercial que nos genera algún ingreso en la economía y por la cual nosotros vamos a estar sujetas a un pago de impuestos. ¿Qué nos referimos con sujeto activo y sujeto pasivo? Sujeto activo, a modo sencillo, sería en este caso el Estado, que sería el Ministerio de Hacienda, y el sujeto pasivo son todas las personas, ¿verdad?, que en la prestación de sus bienes, sus servicios, tienen responsabilidades tributarias para el Estado. Los contribuyentes, en este caso, son las personas naturales, ¿verdad? O sea, las personas físicas, personas jurídicas o cualquier otra entidad colectiva que constituya alguna actividad económica y que tenga una autonomía funcional. También cuando hablamos de impuestos pueden escuchar ustedes en algún momento que se mencionen también agentes de retención. Los agentes de retención son personas designadas por ley, pueden ser entidades públicas o privadas que por su función y por su intervención en las operaciones y en la economía deben efectuar retenciones. Unos ejemplos de estos pueden ser los patronos, los bancos, las tarjetas de crédito, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos agentes de retención, nos referimos a estos individuos que interactúan en la economía. El hecho generador, ¿verdad? Es cuando, como explicaba anteriormente, cuando se realiza, cuando legalmente se origina una obligación tributaria, ¿verdad? Y se puede tomar en diferentes circunstancias, ¿verdad? Desde el momento que se realice un bien, un servicio, ya sea en el momento que se entregue o que se haga la facturación correspondiente. Leyes y reglamentos importantes que tenemos en los impuestos actualmente. Una referencia muy importante es el Código de Normas y Procedimientos Tributarios y las reformas, que básicamente este código es el que nos dice qué impuestos están vigentes en Costa Rica,
cómo el Ministerio de Hacienda cobra estos impuestos, cuáles son los derechos y los deberes de los contribuyentes. También tenemos la ley del impuesto sobre la renta. Y aquí hay algo muy importante. Recordemos que hasta hace poco se implementó la ley 9635, que es el fortalecimiento de las finanzas públicas en Costa Rica. Esta ley es una ley que vino a derogar el impuesto sobre las ventas y vino a, a crear un nuevo impuesto que es el impuesto al valor agregado. ¿Y cuál es la diferencia entre el impuesto de ventas y el valor agregado? Que el impuesto de ventas grababa únicamente las mercancías y ahora tenemos un impuesto al valor agregado que grava bienes, mercancías, servicios. Por ejemplo, los servicios antes no estaban grabados y actualmente sí se encuentran grabados. Y otros reglamentos o decretos ejecutivos publicados en la Gaceta que sean, eh, que afecten los impuestos en Costa Rica. Otra de las cosas que tenemos que comprender son los periodos fiscales. No sé si recuerdan que hasta hace unos años, ¿verdad? Se decía que en Costa Rica el periodo fiscal terminaba el 30 de septiembre y comenzaba el 1 de octubre, ¿verdad? Sin embargo, con la entrada en vigencia de la ley 9635, actualmente, hoy en día, el periodo fiscal es del 1 de enero al 31 de diciembre, igual que un año natural. Y sin embargo existen salvedades, según como establece la ley, para algunas actividades económicas. Y el Ministerio de Hacienda también puede establecer, de acuerdo a las facultades que tiene, algún periodo fiscal especial para alguna actividad económica en específico. Impuestos que regula la ley de renta. Aquí hay varios impuestos, y vamos a empezar por el más sencillo, el impuesto sobre las utilidades. Entonces, el impuesto sobre la renta, el primero, el más común al que todos estamos sujetos, ya sean personas asalariadas, personas que realicen una actividad económica a título propio, ya sea servicios profesionales o algún negocio, o también las personas jurídicas. Tenemos los impuestos a las utilidades, que básicamente es que usted una vez al año, en este caso, el 15 de marzo, usted va a reportar ante el Ministerio de Hacienda cuáles fueron los ingresos que usted percibió, cuáles son los gastos y costos relacionados a esta actividad económica que usted ejerció para obtener esos ingresos y sobre la utilidad que usted perciba durante ese periodo fiscal, teniendo claro ya qué significa el periodo fiscal, pues va a pagar un impuesto sobre esas utilidades. Con la llegada de la ley 9635, también se crearon algunos impuestos que antes no existían, por ejemplo, las rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital. Las ganancias y pérdidas de capital, esto se refiere a, vamos a poner un ejemplo práctico para que sea la mejor forma de explicarlo, ¿verdad? Por ejemplo, si usted tiene un terreno que usted adquirió, no sé, hace algunos años en 10 millones y hoy en día, por la plusvalía y demás, usted vende este terreno en 20, 30 millones de colones, usted tuvo una ganancia de ese capital. Entendamos que el capital es lo que a usted le pertenece, ¿verdad? Y que en este caso es el terreno, por la plusvalía y por el tiempo, fue ganando un valor en el cual usted tuvo una ganancia al realizar esta venta. Y esa operación va a pagar un impuesto por ganancias de capital. También tenemos rentas de capital, que en este caso podemos entenderlo como alquileres y arrendamientos, que también van a pagar un impuesto sobre la renta. También tenemos el impuesto sobre la renta a los dividendos, ¿verdad? En este caso, cuando tiene una empresa, usted va a generar, vamos a ver, usted llega y presenta sus impuestos ante el Ministerio de Hacienda, que tuvo unos ingresos por X cantidad, unos gastos por X cantidad, una utilidad neta, una ganancia del periodo por X cantidad, va a pagar impuestos sobre eso. Sin embargo, si usted
de esa utilidad usted va a repartir dividendos, es decir, sacar plata de su empresa para hacer una ganancia personal, ¿verdad? O distribuirla a los socios, va a tener que pagar un impuesto sobre esos dividendos que usted distribuye, ¿verdad? Igualmente, si usted se encuentra en una asociación solidarista o todo este tipo de asociaciones o actividades económicas que genera dividendos. También tenemos otros tipos de renta que no vamos a andar, ¿verdad? Porque no son tan comunes y requieren una explicación aún más profunda, que son las rentas presuntivas, que estos son en casos de fiscalización tributaria, rentas accesorias, rentas eventuales, las remesas al exterior, que también lo vamos a ver más adelante, y rentas sobre el trabajo personal dependiente, que básicamente es el impuesto del salario. Gastos deducibles. Vamos a ver, cuando nosotros ejercemos una actividad económica, el Ministerio de Hacienda nos dice que debemos de reportar estos ingresos, ¿verdad? Y pagar impuestos sobre estos ingresos, sobre la actividad económica que realicemos. Y nos da una guía de gastos deducibles que nosotros podemos acreditar, ¿verdad? A esos ingresos para efectos de considerar una renta neta sobre el cual es la base imponible para gravar impuestos. Los gastos deducibles deben cumplir con ciertos requisitos. El primero es que estos gastos sean necesarios para producir o potenciar una renta agradable. Entonces quiere decir que ante el Ministerio de Hacienda usted debería incluir gastos que realmente vayan acorde al giro económico de la actividad que usted está reportando, ¿verdad? Y que sean realmente necesarios para producir la actividad económica que usted realice o potenciar renta agradable, es decir, que tal vez si no son necesarios para producir, son gastos que se realizan para potenciar o producir eventualmente ingresos. También tiene que cumplir con el requisito de que hayan cumplido con la obligación de retener y pagar los impuestos correspondientes. Es decir, que si tienen que pagar, o sea, vamos a ver, si tienen que pagar IVA o si tienen que haber aplicado retenciones sobre esos pagos, pues que se haya hecho de forma correcta. Como tercer punto y muy importante es que los comprobantes estén debidamente respaldados y autorizados con el artículo 18 de la ley 9685, ¿verdad? Básicamente lo que son comprobantes electrónicos, factura electrónica y en los casos que no se emiten factura electrónica, por ejemplo, los régimen simplificado, pues se debe realizar una factura de compra donde quede de conformidad a los leyes y reglamentos de comprobantes electrónicos. También muy importante que estén debidamente contabilizados, ¿verdad? Ante el Ministerio de Hacienda es importante de que se lleve una contabilidad formal de los negocios, donde haya una trazabilidad de las operaciones financieras, que los gastos sean del periodo fiscal de los que corresponden, ¿verdad? Y que sean proporcionables y razonables. ¿Qué quiere decir que sean proporcionables y razonables? Que realmente se pueda comprobar de que ese es el costo, ¿verdad? Y que realmente usted desembolsó ese dinero o esa enajenación de dinero por ese servicio o gasto que usted realizó. Entonces, incluso se pueden realizar estudios de transferencia, de precios de transferencia, para determinar si esos costos y gastos que usted se está acreditando realmente son proporcionables y razonables. Ahora, tenemos también la parte de la renta a los dividendos, que si usted tiene su empresa, ¿verdad? Y ya usted liquidó el impuesto a las utilidades correspondiente
y realizó el pago de impuesto, ¿verdad? Ya de la declaración que vence el 15 de marzo y usted tuvo una ganancia en su empresa, una utilidad de ese periodo que usted quiere distribuir a sus socios. Esa distribución a personas físicas va a pagar un impuesto único y definitivo de un 15%, ¿verdad? Que la empresa que lo paga tiene que hacer esta retención antes de pagar a los socios y cancelarla al Ministerio de Hacienda. Pagos parciales. Bueno, es importante realizar los pagos parciales, es una obligación de acuerdo al Código de Normas y Procedimientos Tributarios y estos son trimestrales y es importante, ¿verdad? Realizar estos pagos ya que los mismos acumulan intereses, entonces de pronto muchas personas no hacen los pagos parciales y a la hora de liquidar la renta pues puede acumular intereses en esos pagos que va a generar morosidad y va a generar desajustes en los estados de cuenta del Ministerio de Hacienda, por lo cual es importante cumplir en la medida de lo posible con esta obligación para asegurarse un control efectivo sobre sus impuestos. Deducciones de impuestos. Una vez que nosotros, a nivel de declaración de impuestos de renta sobre las utilidades, tenemos acceso a deducciones. ¿Qué quiere decir las deducciones? Vamos a poner un ejemplo práctico. Usted reporta ingresos sobre X monto, costos y gastos, y le va a dar una utilidad neta, ¿verdad? Que esta va a ser la base imponible. Y, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda le dice, bueno, su impuesto a pagar son 100.000 colones. Sin embargo, usted realizó pagos parciales durante el periodo, estos 100.000 colones, pues usted le tendría que restar el monto y declarar, ponerlo en la casilla respectiva de la declaración, los pagos parciales que usted realizó, ya que esto va a disminuir el pago final de impuestos en la liquidación de impuestos. También retenciones, por ejemplo, la mayoría de comercios cuentan con datáfonos, los cuales el banco realiza retenciones de impuesto sobre el valor agregado, impuesto sobre renta. Es importante tener a mano el dato de estas retenciones y aplicarlo correctamente en las declaraciones. También tenemos retenciones al 2% y otras retenciones de ley que nos van a ayudar y a la hora de la liquidación de impuestos, pues pagar el monto que realmente corresponde. Ya que si no tenemos un control sobre estas retenciones y estas deducciones que podemos aplicar al impuesto, pues terminaríamos pagando más impuestos de lo que realmente corresponde. Rentas de capital inmobiliario. Que las rentas de capital inmobiliario, básicamente se refieren a lo que son los alquileres, ¿verdad? Entonces, el impuesto, ya tenemos las rentas sobre las utilidades, ¿verdad? Rentas a los dividendos, pero si nosotros, nuestra actividad económica es alquilar, pues realmente, ¿verdad? Todos estos impuestos quedan de lado en el sentido de que la renta que vamos a aplicar es una renta sobre capital inmobiliario. Para la renta de capital inmobiliario, el contribuyente solo va a tener derecho a realizar una deducción del 15% de gastos sobre el ingreso bruto. Es decir, que si yo facturé 100.000 colones en un alquiler, a nivel de declaración, solo va a poder deducirme un 15% de gastos, ¿verdad? Y de ahí en adelante, pues me aplicarán la tasa de impuesto a pagar sobre la diferencia entre esos ingresos y gastos. Ahora, si nosotros tenemos para la actividad de arrendamiento, tenemos una persona que trabaje, que esté inscrita en planilla y que se pueda demostrar que trabaja para la actividad de arrendamiento, por ejemplo, que esta persona
nos brinda servicios de limpieza a las habitaciones o mantenimiento, ya sea al edificio, casas o locales que se alquilen, pues ahí ya sí podremos acceder a otros beneficios fiscales, ¿verdad? Donde ya se nos va a permitir acreditar más de un 15% de gastos. Rentas de capital se refiere a las ganancias de capitales, volviendo al ejemplo más práctico. Entonces, cuando nosotros tenemos una propiedad que adquirimos a cierto valor, luego con el transcurso de los años y la plusvalía, esta gana pues valor y se vende a un precio, pues obviamente mayor al original, ¿verdad? Ahí vamos a tener dos escenarios cuando vendemos una propiedad. En este caso, es pagar un 15% sobre la diferencia entre el precio que se adquirió y el precio de la venta. Sin embargo, para esto debemos de tener este respaldo, ¿verdad? Del precio de adquisición y el precio de venta. Y en caso de que no sea posible hacer esta identificación, pues pagaríamos un 2.25% sobre el valor total de la venta, que este serían las rentas de capital. Entonces aquí, hasta este momento, hemos visto los diferentes tipos de renta a los que estamos sujetos. También tenemos por otra parte extranjeros, ya sea personas físicas, jurídicas, empresas, etcétera, que nos brinden servicios, que presten servicios en el país, ¿verdad? Pero que no están domiciliados. En este caso, se le debe hacer una deducción de un 15% sobre el pago que nosotros realicemos a esa empresa que está brindando un servicio en el país y que no está domiciliada. Hay otros regímenes especiales, ¿verdad? Del impuesto sobre la renta. Según la ley, el artículo 25 establece regímenes especiales para los espectáculos públicos, para las actividades agrícolas, para las empresas de construcción, y otras ventas de terrenos en lotes urbanizados y otras actividades económicas que establece la ley, pues se clasifican en regímenes especiales, que son más adaptados a estas actividades económicas. Ok, básicamente en lo que es impuestos sobre la renta, y creo que ya pudimos abarcar los diferentes tipos de renta que existen en Costa Rica. Y bueno, ahorita al finalizar vamos a tener también las tarifas que se pagan. También, por otra parte, tenemos el impuesto al valor agregado, la ley 9635, ¿verdad? Que fue la que vino a cambiar el impuesto sobre las ventas que gravaban las mercancías, al pasar a un impuesto al valor agregado, donde ya tenemos una base más amplia de impuestos. Este es un impuesto que llaman regresivo, ¿verdad? Ya que pues todas las personas, sin importar su capacidad económica, van a pagar lo mismo. Y tenemos diferentes tasas también. El hecho generador, ¿verdad? Es importante recordar que los impuestos en Costa Rica son territoriales, es decir, que se van a gravar las operaciones, la venta de bienes y prestación de servicios que sean prestados en el país. Bueno, acá, como lo vemos en el artículo 1, dice, a efectos de este impuesto se entenderán realizados en el territorio de la República la venta de bienes, prestaciones de servicios y otros servicios prestados en el territorio de la República. Por acá también nos habla de lo que son servicios digitales, telecomunicaciones y demás, que muchas veces, aunque provengan del extranjero, pueden, bajo la ley, puede interpretarse, ¿verdad?, de que la actividad económica se está realizando en el país, por lo cual muy probablemente nos van a realizar una retención, ¿verdad? Y vamos a pagar el impuesto correspondiente sobre estos servicios que Hacienda llama digitales, ¿verdad? Que también están sujetos a impuestos. El hecho generador, igual como ustedes pueden ver, tanto para cualquier tipo de impuesto, es la base
que nos dice si tenemos una obligación o no, ¿verdad?, de pagar impuestos. En el caso del impuesto, el valor agregado del IVA, hay una definición muy importante que es la habitualidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si la persona se dedica con ánimo mercantil o de forma continua y frecuente a esta actividad. Entonces, si usted, por ejemplo, si usted tiene un negocio, una panadería, ¿verdad? Y bueno, pues los productos que usted venda acá, pues obviamente van a estar grabados con esto. Pero, por ejemplo, si una empresa, no sé, vende, por ejemplo, parte de su equipo o realiza una transacción que realmente no es habitual, por ejemplo, eh, equipo de cómputo que se le vende a los empleados, porque ya se va a cambiar el equipo. Todo esto no cumple con las definiciones de habitualidad y en realidad no estaría grabado, ¿verdad?, por el impuesto. De ahí la importancia de pues, tener claro cuándo se origina un hecho generador, ¿verdad? O sea, cuándo existe la obligación este, para con el Ministerio de Hacienda y cuándo no. ¿En qué momento ocurre el hecho generador, ¿verdad? En el momento de facturación o entrega de bienes, en las importaciones o internaciones de bienes y en la prestación de servicios, ¿verdad? Ya sea en el momento de de la facturación o en el momento que se prestó este servicio y según la ley nos dice el acto que se realice primero, ¿verdad? La inscripción, antes de la ley 9685, pues casi que la inscripción era ante el Ministerio de Hacienda voluntaria, ¿verdad? Sin embargo, con la entrada en vigencia de la ley 9685, muchas personas físicas y jurídicas, la administración tributaria los inscribió de oficio, ¿verdad? Y como contribuyentes de este impuesto del IVA. Entonces, por ahí sí, muchas personas que no reportaban, no estaban inscritas en Hacienda, pues el ministerio las inscribió. Dentro de eso, se inscribe también a las sociedades inactivas, por lo cual dentro de la que son las sociedades inactivas se refieren a sociedades, ¿verdad? Que generalmente existe esa práctica en Costa Rica de que se crean empresas y que realmente estas empresas son tenedoras de bienes, ¿verdad? O que realmente no realizan una actividad económica y el Ministerio de Hacienda les asigna una actividad económica como si sea inactiva, en la cual tiene dos obligaciones. Una es presentar la declaración de renta, en este caso antes del 15 de marzo, y la otra es realizar el registro de accionistas, que el límite para presentar esta declaración para este periodo fiscal que inicia es el 30 de abril. Exenciones del IVA. El impuesto al valor agregado tiene excepciones, es decir, que, por ejemplo, las exportaciones de bienes y servicios no están sujetas al impuesto al valor agregado. La compra de bienes y servicios para exportación o beneficiarios del régimen de zona franca también están exentos. Quiere decir que si usted le vende algún bien o servicio a una empresa que está acogida al régimen de zona franca, pues esa factura va a ir sin IVA, ¿verdad? Los intereses y comisiones, y bueno, el artículo 8 y 11 del reglamento del impuesto sobre el valor agregado son los que nos brindan cuáles son esas exenciones, ¿verdad? Comisiones pagadas a los operadores de pensiones, las primas de seguros, arrendamientos de bienes inmuebles para pymes, con un monto inferior a 675.300 o su equivalente en dólares. Vamos a ver, las empresas que están inscritas ante el MEI como pymes, pueden ser exoneradas del alquiler que paguen para ejecutar su actividad económica, siempre y cuando, ¿verdad?, no supere el monto que establece el reglamento. Y bueno, aquí realmente en la parte de exenciones es
amplia, ¿verdad? La lista, y que la pueden ver igualmente en el reglamento y la ley del IVA, y también se les puede enviar esta información pues para que ustedes las tengan a mano. Entonces por ahí también tenemos venta, importación de sillas para personas y equipo para personas con discapacidad, autoconsumo de bienes, el agua residencial, hasta cierto límite, ¿verdad? Igual el suministro eléctrico de energía residencial, hasta cierto límite, no es grabado con el impuesto del valor agregado, matrículas de universidades públicas. También tenemos instituciones beneficiarias como el INCAE, la Fundación de Ayuda al Hospital de Niños, Obras del Espíritu Santo. Todas estas instituciones, en los bienes que adquieran, van a estar exoneradas completamente del impuesto. Aquí hay un tema muy importante, es en identificar entre las exoneraciones y las no sujetas, ¿verdad? Ya que si usted vende a entidades exoneradas, pues esa venta no le va a dar derecho a utilizar su crédito fiscal al 100%, que ya ahorita podemos ampliar ese tema. Por otro lado, tenemos la no sujeción al impuesto, que en este caso tenemos los impuestos, los bienes y servicios que preste o adquiera la Caja Costarricense de Seguro Social, bienes y servicios que adquieran las municipalidades. Y bueno, también tenemos no sujeción los traspasos de bienes inmuebles, suministro de muestras gratuitas sin valor comercial, entre otras bienes y servicios que están estipulados en el artículo 9 de la ley. Entonces, como por acá podemos ver, la lista también es amplia, ¿verdad? Y lo podemos andar, la pueden verificar aquí en estos artículos, y también se les puede enviar la información para que tengan la lista completa. Tarifas del impuesto, del impuesto al valor agregado, lo establece el artículo 10 de la ley 9635. Tenemos las operaciones al 13%, ¿verdad? Que está la tarifa general, compras y bienes en general, ¿verdad? Básicamente la ley es que si un bien o un servicio no está clasificado expresamente como exento o exonerado o en alguna de las otras tarifas, pues se tiene que grabar un 13%, que es la tarifa general. La tarifa un 4%, que por ejemplo tenemos los servicios de salud privada, que en este caso deben de realizar una retención, y si a la hora de cobrar pues se realizan por medio de tarjetas de crédito o débito, pues se debe realizar una devolución inmediata. Entonces, por ejemplo, podemos ver cuando vamos a un consultorio médico de que si pagamos con tarjeta, pues no vamos a cancelar el impuesto en resumen de cuentas, pero si pagamos con efectivo, pues el servicio sí va a ser más caro, ¿verdad? Va a tener ese 4% adicional. Los boletos aéreos también están grabados a un 4%, y en el 2% tenemos los medicamentos, materias primas para realizar medicamentos, maquinaria y insumos necesarios para la producción de medicamentos a nivel local. Las primas de seguro, de vida, accidentes y gastos médicos y demás, también están grabadas a un 2%, y la educación privada, en este caso cursos no regulados por el MEP y CONASUP. Entonces, en el caso de las universidades, y muchos servicios de educación privada, si no están regulados por el MEP o el CONASUP, no están sujetos a esta tarifa. Más bien, disculpen, si están regulados por el MEP y el CONASUP, no tienen que pagar esta tarifa. Se refiere a educación privada, pues otro tipo de cursos, certificaciones y demás, que la regulación no corresponde al MEP y al CONASUP, pues sí tienen que pagar esta tarifa. Y por otro lado, tenemos la tarifa del 1%, que básicamente es para la canasta básica tributaria y productos veterinarios, alimentos para animales y insumos agropecuarios.
Por otro lado, también tenemos tarifas especiales y transitorias, por ejemplo, los servicios de ingeniería, arquitectura, de topografía, de construcción de obra civil, actualmente se encuentran en un 8%, ¿verdad? Y van a llegar, se implementó de una forma escalonada para que lleguen hasta cierto periodo a regir ya a un 13%. Ok, en el caso también del IVA, explicarles que el funcionamiento básico general, ¿verdad? Del impuesto sobre el valor agregado es que cuando usted brinda bienes y servicios, usted va a tener un IVA soportado, ¿verdad? Es decir, que usted dentro de su facturación cobró un impuesto al valor agregado. Y por otro lado va a tener un IVA repercutivo, que en este caso son las compras que usted realizó, ya sea de bienes, servicios, para poder realizar esta actividad económica donde usted pagó impuesto y esto va a constituir un crédito fiscal. Entonces, básicamente, sobre las ventas, sobre el impuesto que usted cobró en las ventas y sobre el impuesto que usted pagó en sus compras, pues va a deducir el crédito de sus compras al crédito de sus ventas y pues va a tener el impuesto del valor agregado a pagar. Sin embargo, ¿verdad? Eh, si usted tiene, por ejemplo, ventas exentas que no generan crédito fiscal, pues ya vamos a tener que andar en otro tema, que es la proporcionalidad y la prorrata, donde Hacienda va a determinar, o en este caso más bien el contribuyente va a tener que determinar cuánto de sus créditos fiscales puede aplicar en la liquidación del impuesto, el valor agregado a pagar. Por otro lado, tenemos los regímenes de tributación simplificada, ¿verdad? Que en este caso el pago de impuestos se realiza sobre las compras de bienes y servicios que realicen, ¿verdad? Gastos de producción y demás. Generalmente el régimen se establece para negocios más sencillos, ¿verdad? Sobre los cuales la idea es que el propio comerciante pueda llevar un control sobre sus ingresos y gastos. En este caso, lo más importante va a ser las compras y sobre esas compras se le va a aplicar un factor, ¿verdad? Una tasa sobre el cual va a pagar impuestos de renta y de IVA, ¿verdad? Ya el régimen de tributación simplificada es un régimen totalmente aparte a todo lo que hemos visto anteriormente. La declaración es trimestral y se debe cancelar el impuesto de ventas y el impuesto del valor agregado de la tributación, del régimen de tributación simplificada trimestralmente. No están obligados a emitir facturas electrónicas como tal, pero se deciden de emitir comprobantes cuando así lo solicita el comprador, ¿verdad? Entonces, el comprobante pues tiene que ir con los parámetros básicos que dicta la administración tributaria, ¿verdad? Que pues diga el nombre del emisor del comprobante, la cédula, entidad, teléfono, correo, demás, ¿verdad? Créditos fiscales, por la naturaleza del régimen simplificado, estos no cuentan con créditos fiscales que puedan aplicar al pago de impuestos, sino que simplemente sobre las compras que realicen se le va a aplicar un factor de impuestos y va a pagar el impuesto correspondiente. Volviendo a la parte de los impuestos sobre la renta, que es lo que actualmente, ¿verdad? El 15 de marzo debemos de presentar, tenemos diferentes tipos de impuestos. Una es el impuesto al salario, ¿verdad? Que esta aplica para todas las personas que son trabajadoras, dependientes, que están en una planilla, ¿verdad? Que hasta 863.000 colones para el periodo 2022, pues están exentos, ¿verdad? Y de ahí en adelante va a haber tramos de renta donde sobre el exceso de 863.000
hasta el 1.267.000 van a pagar un 10%, de 1.267.000 a 2.223.000 un 15%, y así sucesivamente, ¿verdad? Según la tabla que se puede ver acá, sobre el exceso de 2.223.000 hasta 4.445.000, un 20% de impuesto, y sobre el exceso de 4.445.000 van a pagar un 25% de impuesto sobre renta. A este impuesto tiene un crédito fiscal, ¿verdad? Ya sea por hijo y por cónyuge, ¿verdad? Que pueden aplicar como crédito en la disminución del impuesto que van a pagar. Las personas jurídicas, en este caso se refiere a todas las empresas, ¿verdad? Donde vamos a ver la tabla que vemos acá en pantalla, va a aplicar solo a las personas jurídicas, en las que las rentas brutas, es decir, las ventas totales que realizaron durante el periodo, sean inferiores a 102.070.000 colones. Entonces, si una empresa jurídica, si una persona jurídica vende menos de 112 millones, pues va a aplicar estos tramos de renta, que son de 5 millones hasta los 5 millones, el 5%, de 5 millones a 7.930.000, un 10%, de 7.930.000 a 10.573.000, un 15%, y sobre el exceso de los 10.573.000, un 20%. Ahora, si su empresa facturó más de 112 millones, no va a aplicar ninguna de estos tramos de renta, sino que simplemente se le va a aplicar una tarifa de un 30% sobre la renta neta, ¿verdad? Y por último, tenemos las personas físicas con actividades lucrativas. Esto quiere decir, digamos, personas físicas que realizan servicios profesionales o que trabajan, facturan a nombre propio, ¿verdad? Van a pagar el impuesto sobre la renta de acuerdo a los siguientes tramos, que hasta los 3.836.000 va a ser exento, de los 3.836.000 a los 5.729.000 va a pagar un 10%, sobre el exceso de los 5.729.000 a los 9.555.000 un 15%, sobre el exceso de los 9.555.000 hasta los 19.150.000 un 20%, y sobre el exceso de 19.150.000 van a pagar un 25% anual. Y tienen derechos a créditos fiscales por hijos y por cónyuge, que el monto anual sería 19.320 y por el cónyuge 29.160. En este caso, es importante también anotar que esta tabla aplica a todas las personas que realicen actividades económicas. Sin embargo, si usted realiza una actividad económica y también está inscrito en alguna planilla, ¿verdad? Como trabajador, pues no va a tener el beneficio de la base exenta de los 3.836.000, ya que tiene que declarar que usted está asalariado, y el Ministerio de Hacienda en este caso interpreta que su exoneración está sujeta al salario, y las rentas que usted realice por fuera de van a estar al 100% sujeta a impuestos. Ok, entonces, como podemos ver, básicamente estos son los impuestos que actualmente se aplican en Costa Rica. Creo que vimos los impuestos más importantes, los diferentes tipos de impuestos de rentas que tenemos, el impuesto al valor agregado y el impuesto al salario y demás, retenciones, las importancias de poder tener un control y una contabilidad formal que nos ayude a tener un buen manejo de la información financiera de nuestro negocio, y que nos permita, pues, poder liquidar de una forma correcta los impuestos.
como parte de la charla habilitamos un espacio para preguntas o consultas, observaciones, ¿verdad?, que quieran brindar y pues con todo gusto serán atendidas. Entonces, si en este momento pues alguien quiere realizar alguna consulta, pues es bienvenida en este momento, ¿verdad?, para que lo puedan realizar. Tienen habilitado también lo que es el chat y si en este caso no hay dudas o consultas o todo está muy claro, pues agradecerles mucho por la participación, ¿verdad? Esperando de que esta charla pues sea de mucho provecho y que algunos conceptos básicos generales que a veces puede que no los tengamos claros, pues lo pueden evacuar, ¿verdad? Que también la Cámara de Comercio pues se preocupa por tratar de brindar información, ¿verdad? Para sus afiliados y de poder aportar un valor agregado, ¿verdad? Ya sea que conozcan o no impuestos, pues que tengan la acceso a la información y acceso a asesorarse, ¿verdad? Muchísimas gracias al señor Giancarlo Solórzano, ¿verdad? Por su presentación, por toda la información tan valiosa que nos ha trasladado. De igual manera, invitar a los señores asociados para el próximo jueves, que vamos a tener una segunda parte, por decirlo así, de todo este tema de educación financiera, ¿verdad? Un poco de educación tributaria. El próximo jueves, igual a las 7 de la noche. Recordarles que esta charla va a quedar grabada y está siendo transmitida por redes sociales. De igual manera, un saludo a las personas que nos miran por el Facebook Live. Informarles que también pueden revisar toda esta información en nuestra página oficial de Facebook. De momento creo que no tenemos dudas o consultas. Doña Carlos, no sé si por ahí alguien levantó la manita o algo, creo que no. De lo contrario, creo que podríamos entonces dar por finalizada esta charla del día de hoy. Agradecerles el tiempo, el interés de estar el día de hoy acá, esta noche. Y como les decía, invitarlos para que nos acompañen el próximo jueves a las 7 de la noche, con otra charla que nos va a dar el señor contador. Entonces, muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Luis. Buenas noches. Gracias.